Historia de la televisión marplatense presenta. Es el gobernador de una provincia argentina, pero no paga con bonos. No forma parte del sindicato de gobernadores. No inunda de empleados públicos su provincia. Es un administrador eficiente. No habla de guerra. No quiere sangre. Tiene los pies sobre la tierra y habla claro. Viene de Córdoba. Es el presidente para todos. Esta noche en Morón, Eduardo Angelos. Es hombre que sabe de veras, un buen ciudadano. Todo lo lejos que vemos con él es cercano. Se puede, confiar en el destino. Se puede creer en su fuerza, que juega el camino. Queridos amigos de Morón, queridos amigos de Morón, queridos amigos de Morón, yo señalo siempre que a cada
vamos a poner todo lo que se necesite y vamos a romper todo lo que haga falta para hacer la tortilla más grande del país. Queridos amigos de Morón, vengo diciendo en toda esta campaña electoral que a cada uno de los presidentes que eligió la voluntad popular hubo un determinado sector social que lo acompañó. Así, al general Perón en 1900... No, ni un solo silbido. Perón ya entró en la historia y somos nosotros los que tenemos realmente que preservar los valores históricos de este país. Decía que en 1946 la clase trabajadora lo acompañó al general Perón para llevarlo a la presidencia. En 1958 al doctor Frondizi lo acompaña la intelectualidad, la clase media argentina y una parte de la juventud. En 1973 a la tercera oportunidad justicialista lo acompaña prácticamente toda la juventud argentina. En 1983 Alfonsín recupera la juventud, la intelectualidad y la clase media argentina. Y yo el 10 de diciembre llego a la Casa de Gobierno de la mano de la mujer argentina, porque como una ratificación de las instituciones democráticas del estilo libertario que nace a partir de 1983, nadie lo ha comprendido mejor que la mujer. Ella tiene la sensibilidad que tal vez falta a nosotros para comprender estas circunstancias, estas vivencias especiales. Cada una de las mujeres argentinas sabe que concilia por la noche tranquila su sueño, cuando su compañero, marido, sale a cumplir tareas como dirigente político, gremial, del empresariado o del deporte y vuelve por la noche con seguridad. O cuando su hijo, dirigente gremial o estudiantil, va a cumplir tales tareas, vuelve con la seguridad por la noche. Y sabe la mujer argentina que en la ratificación de estos valores democráticos nunca más ni un montonero ni un falcón verde vendrá a llevarse a su hijo porque piensa de una manera diferente. Pero ese 10 de diciembre es un hecho histórico en la vida política del país. Se van a cumplir 61 años. Habría que tener 79 años en este momento para haber vivido o vivir los mismos acontecimientos. Allá, en 1928, Marcelo T. de Alvear le entrega los tributos, las atribuciones presidenciales al doctor Hipólito Yrigoyen. Desde entonces hasta ahora, nunca se dio esta ocasión en que un presidente civil le entregue los atributos del mando presidencial a otro presidente civil electo por la voluntad popular. Y yo lo siento en la piel. El 10 de diciembre, Raúl Alfonsín me coloca la banda presidencial como continuidad institucional de la democracia del país. Yo
vengo señalando que si nosotros hacemos un análisis cronológico de los últimos 50 años, más de la vida política del país, nos vamos a encontrar con que fueron más los años del autoritarismo, los años del facto, los años de la violencia de los derechos humanos, los años de la negación de las libertades, que aquellas de las virtudes democráticas o la vigencia plena de la Constitución en el país. Pero con un agravante: durante 50 años, quienes representábamos a las distintas fuerzas políticas no éramos adversarios, simplemente adversarios, representantes de pensamientos políticos diferentes, sino que éramos enemigos en esta arena política. Y también lo señalo de manera continua. Éramos como gladiadores en un circo romano, y empuñando la lanza en el brazo, si hubiéramos dado vuelta la cabeza a la tribuna y encontráramos a alguien que nos bajara el pulgar, lo hubiéramos clavado al otro por pensar de una manera diferente. Y yo aprendí las lecciones de los tiempos. Recorro los caminos de la República de la manera que me enseñó ese viejo grande que fue mi maestro, don Arturo Illia, con las manos tendidas hacia adelante, sabiendo que somos depositarios de un pedazo de la verdad, a la búsqueda de las manos ajenas de los otros, para que también, sumando la verdad esa ajena, pudiéramos hacer, sumando a la nuestra, alguna vez la verdad única de la República Argentina. Pero no hay duda, que esta quiebra de la enemistad como hombres del pensamiento político diferente se da en varios episodios, tal vez dos podrían mencionarse. Uno es aquel fraterno abrazo entre Balbín y Perón, tratando de enterrar definitivamente lo que pudo constituir largas décadas de antinomia en el país. Pero creo que se fortalece, sin ninguna duda, se fortalece en 1982. En ese momento, todos eran prisiones, diques de contención, murallones que impedían que cada uno de los representantes de estas presiones políticas pudiéramos formular nuestros juicios de valor sobre los acontecimientos que había que desarrollar o se desarrollaban y las propuestas que queríamos formular para el futuro. Un día, un aciago día de 1982, los argentinos vimos cómo por primera vez el pabellón azul y blanco lo ataban, como decía Olegario B. Andrada en sus versos, al carro triunfal de un vencedor de la tierra, por primera vez. Y allá, en las irredentas tierras Malvinas, quedaron congelados en sus hielos cientos de muchachos que entregaron su vida sin saber a veces la causa por la que peleaban. Pero ese día, ese mismo día, todo lo que había tratado de aprisionar el pensamiento argentino se rompió. No hubo dique, no hubo murallón, no hubo paredón que lo contuviera. Todos salimos a ocupar las plazas, las calles, las veredas, los locales, todos. Cada uno inflamaba su verbo, cada uno encendía su garganta para poder decir su mejor discurso de convicción. Y nadie hablaba de economía. Hablábamos de la vida como valor supremo para recuperarlo. Y cada uno presentaba entonces en su tribuna al sacerdote mayor, al predicador mayor. Y nosotros, cada una de las tribunas lo ocupábamos con el doctor Alfonsín, que en sus arengas frente a las asambleas, como en un rezo laico, terminaba recitando el preámbulo de los argentinos, y era el preanuncio de la unión nacional que va consolidándose a partir de 1983, y lo vamos sintiendo todos los días, como aquello que fue enemistad se transformó solamente en adversarios en el país. Ya no hay, salvo los alienados,
que utilizan de nuevo la violencia por pensar de una manera distinta. Por eso a lo largo de toda esta campaña no habrán escuchado un solo insulto, una sola palabra agraviante para mi ex compañero de facultad, mi amigo personal, mi colega como gobernador, mi adversario como presidente de la República, ni una sola palabra, ni un solo insulto desde esta tribuna. Lo importante es que sigamos analizando frente a la sociedad las propuestas que formulamos cada uno de nosotros. Y yo sé que esta noche han venido muchos indecisos. Yo sé que esta noche han llegado hombres que votaron muchas veces por el justicialismo y que han venido a escuchar el mensaje que le puede dejar un candidato. Ya lo oyeron al otro candidato, ya oyeron a todos los candidatos, faltaba yo que llegara Morón para poder decir entonces nuestro mensaje. Y usted es usted que es indeciso, usted integra un importante número de hombres y mujeres en el país que no se conforma con los eslóganes y las consignas y que nos viene a apretar a cada uno de nosotros a profundizar qué le queremos decir, cuál es el planteo que le formulamos para el futuro, ya no suyo, el de sus hijos. Y fíjese señora, usted que vino esta noche a verme, usted este 14 de mayo no va a votar por el doctor Alfonsín, tampoco va a votar en contra del doctor Alfonsín. El gobierno del doctor Alfonsín va a ser juzgado cuando haya transcurrido el tiempo, la distancia necesaria que da perspectiva para poder hacer el análisis de este gobierno. ¿Usted va a votar por las propuestas del doctor Menem o por la propuesta que le formulo yo? ¿Usted va a votar por Menem o por Angelos? Y yo sé, señora, yo quiero contarle algunas cosas. Esta noche también. Yo hace poco tiempo tuve que participar en el Foro Económico Mundial que se llevaba a cabo en Suiza. Por primera vez en 17 años lo invitaban a un argentino a hacer uso de la palabra. El primer argentino que llegaba a este foro, el más importante del mundo que se realiza en el mundo. Y en cada uno de los diálogos que mantenía con hombres estadistas del mundo, con los grandes empresarios, con los grandes dirigentes sindicales del mundo o con los representantes de la banca, fíjese que antes de iniciar las conversaciones había una suerte de reconocimiento que me pedían que yo fuera transmisor ante el doctor Alfonsín. Reconocían el valor y el coraje que había tenido para poder mantener este sistema democrático argentino. Y ellos no entendían. Me preguntaban cómo habíamos hecho posible para que a pesar de tantas dificultades, esta barca que sigue a flote navegando rumbo al puerto, esta barca de la democracia se mantuviera a flote. Me preguntaban cómo habíamos hecho para poder mantener la democracia en el país teniendo que superar 13 paros generales en donde más allá del legítimo derecho de cada trabajador a recibir un sueldo que le permita vivir con dignidad, en el trasfondo siempre tuvo una connotación política. Era mellar la estructura de asentamiento que tenía el gobierno del doctor Alfonsín. Me preguntaban cómo podíamos aún tener vigencia, vivir la democracia, teniendo que superar 3 amotinamientos militares. O me preguntaban cómo, después de tener que superar a los mesiánicos de siempre, aquellos que sobre la violencia, la muerte, el terror, pretendieron tomar un cuartel en el país. Y yo le contestaba, es que hay un pueblo diferente, muy maduro, muy reflexivo. Antes nos autoaislábamos, nos automarginábamos los argentinos. Cuando ocurría un episodio de este tipo, nos encerrábamos en nuestra casa, encendíamos la televisión, la radio, e íbamos escuchando el relato de los acontecimientos como se daban, hasta que nos enterábamos finalmente que aquel presidente electo por la voluntad popular había sido depuesto. Hoy es diferente. Ese pueblo maduro, reflexivo frente a hechos de este tipo, sale y ocupa la calle.
no pregunta cuál es el color de la camiseta que tiene Alfonsín, sale y se para frente a los consejos deliberantes, frente a las legislaturas en las capitales de provincia, frente al Parlamento argentino en la plaza del Congreso. No quiere saber cuál es el color de la camiseta de Alfonsín. Sabe que junto con Alfonsín de su mano fue protagonista de este asentamiento democrático que quiere perdurar para los tiempos, para sus hijos. Este es el pueblo maduro, distinto, que este 14 de mayo decide, no por la suerte personal de cada uno de nosotros. Algunos ya hemos cumplido años suficientes, tal vez demasiado, como para pensar que vamos a recoger la cosecha de lo que estamos sembrando. Alguna vez se lo dije al doctor Vélez, vas a cumplir 59 años el 2 de julio, yo voy a cumplir 58 el 18 de octubre, y los dos somos representantes de una generación que está peleando los últimos rounds de una larga pelea de enfrentamiento. No hagamos que esta lucha, tal vez por una aspiración personal legítima, pueda plantear otra vez las frustraciones, los desencuentros, la bronca de nuestros hijos. Que mañana nos imputen no haberse comprendido el tiempo democrático que después de tanta sangre y dolor los argentinos habíamos recuperado. Pero yo no me quiero hacer el distraído. Y yo sé que este proceso electoral va transitando un poco entre el miedo a Menem. Usted viene de origen justicialista, pero le tiene miedo. Pero además tiene bronca. Y anda con bronca con nosotros, con los radicales. Y sí, señora, puede ser. Puede ser. Así es el proceso electoral de este país. Pero usted tiene algunas obligaciones. Fíjese que el 14 de mayo ya no se juega el estilo personal suyo ni el mío. Se juega el futuro del país en los próximos 6 años. ¿Usted se acuerda, señora, que en la República parecía imposible que terminara la cacería del hombre? ¿Usted se acuerda que en 1983 parecía imposible que el hombre volviera a ser sagrado para el hombre? ¿Usted se acuerda el desmerecimiento que teníamos frente en todos los foros del mundo y que éramos casi como expulsados por violadores de los derechos humanos o por los negadores de la libertad? Todo aquello que parecía imposible lo hemos recuperado, señora, y lo digo con toda honradez. Cuando alguna vez por las calles del mundo pasa la figura de Raúl Alfonsín y hombres y mujeres se paran a su paso que no lo conocen y lo aplauden con emoción, no lo aplauden al doctor Raúl Alfonsín, aplauden a la dignidad argentina recuperada en la persona del doctor Raúl Alfonsín. Y usted tiene que haber visto la televisión recién, el mensaje del presidente. Usted seguro no esperaba un gesto de esta naturaleza. Le dijo al país que está a disposición para que el próximo presidente electo, juntos, vayamos caminando las obligaciones y responsabilidades que tenemos frente al mundo en materia de la deuda externa, o para que asumamos la responsabilidad del compromiso como una continuidad institucional de lo que representa nuestra deuda interna en la República Argentina y de ponerse directamente a disposición entonces del que la voluntad popular quiera elegir para que cuando el 10 de diciembre entregue los atributos del mando presidencial sepamos que definitivamente los argentinos hemos consolidado la democracia. Y usted tiene años, señora, y no lo vio nunca en el país esto. Nos tocó a nosotros esta responsabilidad, asumirla, y tratamos de cumplirla con la dignidad que hace falta. Pero usted me escuchó hablar
de que yo no le presto atención a las encuestas cuantitativas, ¿no? Sí, usted me oyó decirlo. Lo digo en todas partes, señora. Fíjese que las encuestas cuantitativas son nada más que una referencia, una indicación hacia dónde puede ir el electorado, cuál es la tendencia en ese momento. Pero le cuento algo. Cuando disputaba Chirac con Mitterrand en Francia, Chirac tenía 10 puntos más. ¿Sabe quién es el presidente de Francia? Mitterrand. Fíjese que Dukakis tenía 14 puntos más que Bush. ¿Sabe quién es el presidente de Estados Unidos? Bush. Y si usted remonta un poco más atrás, fíjese que Luder hasta una semana antes tenía 6 puntos más que Alfonsín y el presidente de la República se llama Raúl Alfonsín. Es decir, no son nada más que una mera tendencia. ¿Sabes a la que yo presté atención, señora, siempre durante este último año? Fueron las encuestas cualitativas. Estas que me hablan del humor de los argentinos, que me hablan de sus sueños, de sus aspiraciones, de la felicidad con que vivieron muchos años, pero también me hablan del resentimiento, de la bronca, de las frustraciones, de todo lo que estamos hechos, cada uno de los argentinos en el país. Y fíjese que estas encuestas, cuando se contesta de la tranquilidad de su casa, señalaban como una especie así de gradación. Una graduación había de las mismas. Decía que en primer lugar la preocupación era la estabilidad económica, la segunda la justicia social, la tercera la deuda externa y la cuarta era la seguridad. La última, la que me llegó la semana pasada, dice que la más importante de las preocupaciones de los argentinos es la inseguridad, pero no está referida a la prevención que hay que tomar frente a la comisión de un delito, ante un delito, ni tampoco a la represión que pueda luego sobrevenir de la comisión del delito. No, está casi identificada con un miedo. Y yo tengo la sensación de que usted vino a escucharme porque está insegura, porque usted también tiene miedo, señora. Usted tiene miedo de lo que ocurra después del 14 de mayo. Usted, claro, usted vivió la plenitud de estas libertades alcanzadas del 83 en adelante. Usted sabe que nadie le ha podido interrumpir el goce de su libertad de creer, la de crear, la de sentir o la de expresarse sin cortapisa. Y cuando alguien levantó una tribuna, un peldaño para pronunciarse contra el gobierno, para insultarlo, para denostarlo, y usted vio la policía, constató que era para protegerlo al que insultaba, que nunca nadie pudiera interrumpir entonces su alocución en contra del presidente del gobierno. Usted sabe y tiene miedo porque valora que esta paz que nosotros logramos estando al borde de la guerra con Chile, este valor supremo del hombre, otra vez alguna alienación pudiera hacerla perder a los argentinos. Y usted tiene miedo de lo que pueda ocurrir. Usted vio estas instituciones de la República, claro que las vio a todas. Están con fallas, sí, a veces tienen errores y le falta contenido alguna, pero usted sabe que existen. Y sobre todo sabe que puede acudir a ellas, aunque no le demos toda la respuesta que usted está pretendiendo. Y por sobre todas las cosas se da cuenta que nadie en el país ha podido señalar que durante 6 años hayamos violado alguna vez la Constitución de la República. Y usted tiene miedo de lo que puede ocurrir el 14 de mayo y está dudando entonces para colocar su voto. Y sí, señora, pero este miedo solamente usted lo puede arrancar de su fuero íntimo. Usted tiene que analizar de dónde venimos, señora. ¿Qué representamos cada uno de los que le ofrecemos una propuesta? ¿Cómo actuamos en nuestra vida pública? ¿Cómo somos en la vida privada? ¿Cómo realmente podemos traducir lo que decimos desde la tribuna? Yo no sé si le sirve, señora, pero si tiene algún cordobés amigo, le va a decir que yo nunca le prometí lo que no pude cumplir desde la Casa de Gobierno. Solamente usted, en la intimidad de su fuero,
podrá resolverlo. Si le sirve para algo, quiero decirle, señora, que la única protección que he tenido en mi vida es la conciencia. Por eso no va a encontrar al lado mío ni guardias ni monos. Aquellos están en el zoológico. Y simplemente recorro estos caminos del país con esta tranquilidad de conciencia para afrontar una responsabilidad nueva que el pueblo me pueda otorgar este 14 de mayo. Usted tiene miedo, señora, porque su chica y su muchacho han cumplido una edad laboral y no pueden insertarse en el mercado del trabajo. Y usted sabe que las condiciones económicas, financieras del país y son graves, tan difíciles, señora. Pero esto no es obra de este gobierno. Esto es fruto de la inercia del sistema económico que hace 45 años venimos arrastrando los argentinos. Y tal vez este fue el momento más difícil, porque por tratar de quebrarlo, no especulamos entonces a ver cuál estaba el rédito electoral, sino que procuramos enderezar realmente, plantear de nuevo las condiciones para pensar que mañana, después de este proceso de consolidación democrática de la República, recuperando la estabilidad política, podíamos lograr lo que puede hacer la estabilidad económica, logros, objetivos nuevos, diferentes, de crecimiento, de desarrollo. Y usted tiene miedo que su chica y su muchacho sigan resentidos, con bronca y cuando no, al margen, al borde del delito. Yo le prometo, señora, que en los 100 primeros días de gobierno voy a remitir a la consideración del Congreso el proyecto de empleo juvenil. Hoy, un empleador, una fábrica, cuando tiene que tomar un obrero, lo prefiere especializado, porque en el momento de tener que abonar, pagar las cargas sociales, es igual el que paga entonces el que tiene el primer empleo que el obrero especializado. El empleador, el fabricante, prefiere al que está especializado. Y nuestra actitud es entonces establecer una suerte de desgravación para que aquellos que, tomando un porcentaje de primeros empleos del total de su fábrica, puedan entonces conformar lo que se llama el contrato de aprendizaje modificatorio del contrato de trabajo. Y yo tengo la convicción que de esta manera, le habremos dado la mano a su chica y a su muchacho para que no tengan más esa cara de bronca y a veces andar medio torcido cerca del delito, señora. Usted tiene miedo porque en función de estas condiciones financieras difíciles que estamos pasando, no sabe si la fábrica en la que trabaja su compañero se puede cerrar. Y sí, señora, puede ocurrir porque están las cosas así en el país desde hace muchos años. Pero yo le prometo que dentro de los 100 primeros días de gobierno voy a mandar a la consideración del Congreso de la Nación el proyecto de seguro de desempleo, para que cuando un trabajador, cuando se cierra la fábrica y vuelve a su casa, su compañero vuelva a su casa con el sobre en el que contenga el monto total del despido y le diga a usted y a sus hijos que van a comer hasta que alcance el último austral, no tenga que padecer usted la angustia de ver revoloteando sobre su casa el fantasma del hambre o la desatención médica. Nunca más en un país excedentario en alimentos, superavitario en alimentos, alguien que pueda padecer hambre porque se cierra una fábrica en el país. Usted tiene miedo, señora, porque alguno vino y le habló, le dijo que hay que aumentar de cualquier manera los salarios. Y sí, señora, yo fui a pedírselo al doctor Alfonsín, al doctor Pugliese, porque frente a este proceso inflacionario que tuvimos que soportar en estos 45 días por virtud y obra de aquellos que se aprovechan de las circunstancias, se especulan permanentemente, quieren toma de ganancia en el momento en que el río está revuelto, hemos tenido que establecer entonces, apurar, pedir, reclamar, para devolverle otra vez la tranquilidad espiritual que se encontraba afectada sin ninguna duda de cada uno de ustedes, la suya, la de su compañero todos los días. Pero no hay duda que las
condiciones tienen que ser diferentes. Yo no le digo que el trabajador no tenga que ganar lo que corresponde para vivir con la dignidad que merece usted y sus hijos, sino que le propongo que usted me dé un mandato. No le pido que me siga, señora, que me dé un mandato para que junto con usted podamos pelear contra la inflación. Este impuesto perverso que pagan los que menos tienen y los que más necesitan en la República. Porque cuando su compañero entregó el esfuerzo de su físico, de su cuerpo, pasa por la ventanilla de la caja y le pagan, el mes que viene va a comprar menos cosas que el mes pasado, en razón de que el proceso inflacionario le va agotando la capacidad adquisitiva de su salario. Pero sobre todas las cosas, sobre todo, donde los muchachos levantan la mano, un médico, por favor. Un médico, muchachos. ¡Paso, señores! ¡Paso! ¡Apúrate! Calma, muchachos, calma que ya va el médico. Usted tiene miedo, señora, porque oyó hablar de que si oyó hablar de la deuda externa, tiene que haber oído hablar de esto. Yo no sé si le contaron, señora, que lo que pasó con Brasil o lo que pasó con Perú. ¿Se acuerda de aquellos carteles que decían patria mía, dame un presidente como Alan García? ¿Se acuerda, señora? ¿Qué se habrán hecho de aquellos carteles y los pegadores de los carteles, los que lo inspiraron? Perú tuvo que disponer hasta el último céntimo de oro para tratar de paliar la situación que tenía en ese momento. Y nosotros somos un país ejemplo frente a los acreedores del mundo, porque somos los únicos que obtuvimos 19 años para amortizar el capital, la deuda, el capital que teníamos. 12 años de plazo y 7 de gracia. Pero usted escuchó de que algunos decían que si no le daban una moratoria de 5 años para pagar los servicios o los intereses de la deuda, iba a interrumpir el pago de los intereses. ¿Le contaron lo que puede pasar con esto? Yo se lo cuento. Fíjese, hay que ver cuál es el modelo, ¿no? Si el de Brasil o el de Perú el que van a aplicar. A los brasileños les costó $2.000 millones levantarse de la mesa de la negociación. Pero usted sabe que automáticamente cuando un país declara la moratoria unilateral, se interrumpen todos los créditos internacionales. Segundo, cesan los créditos comerciales, aquellos que son indispensables para comprar insumos importados que le permitan a la fábrica donde trabaja su compañero terminar de fabricar productos que fabricamos o que hacemos en la Argentina. Hay una recalificación de la Argentina en todo organismo internacional, pero además se pueden iniciar acciones contra la República de bienes de la República fuera del país, acciones legales contra los mismos. Fíjese que mi planteo es totalmente diferente. Recientemente, cuando estuve con el director del Fondo Monetario Internacional en esta conferencia que le hacía referencia, es decir, con el director Candesú, le señalaba que yo no iba a plantear moratoria alguna cuando fuera presidente, porque estos que hablan de moratoria no saben ni de dónde viene la palabra moratoria. Fíjese, yo le quiero contar que viene del latín, a lo mejor usted no lo sabe, pero viene del latín. Fíjese que era la facultad que tenía el rey o los tribunales para acordarle un plazo al deudor. Acá invirtieron el concepto y creen que es un derecho del deudor para no pagarle al acreedor. Y yo no, señora. Lo que yo le he planteado a Candesú es que no hay pueblo del mundo que pueda resolver su problema aplicando fielmente las reglas que establece el Fondo Monetario Internacional y que no puede ser más sobre el hambre de los argentinos que pretendan cobrar estos intereses usurarios con que se maneja la política de los países acreedores del mundo. Y le señalaba que después del 14 de mayo vendría a discutirlo fuerte, sin concesiones, para si a ver podíamos convenir que terminar las actitudes proteccionistas de la Comunidad Económica Europea de los Estados Unidos, cuando subsidian o protegen los productos agropecuarios del mundo o ante el mundo,
en terceros mercados en los que nosotros somos más competitivos y mejor calidad. Y le repetí una frase de Alfonsín que dijo ante las Naciones Unidas: es hermoso viajar en la primera de un avión, pero se corre riesgo, peligro cuando hay una bomba en la bodega. No vaya a ser que estos países deudores constituyamos una bomba, porque los que son acreedores y desarrollados no entienden que nosotros necesitamos potenciar nuestra riqueza para alcanzar el destino que nuestros hijos merecen. O se olvidaron del plan Marshall, o se olvidaron realmente del mundo, cuando casi en el cataclismo de la Segunda Guerra Mundial le tendimos la mano para que no terminaran de morirse. Estas son valores fundamentales que nos van diferenciando, señora, de las propuestas que le formula uno y otro. A usted tiene miedo porque no entiende. No entiende porque le dijeron un día que va a haber una revolución productiva. No la vio en ningún lado, ¿no? La explicación. No entiende de qué se trata. Yo tampoco, señora. Porque nunca hubo un contenido explicativo en qué consistía esto. Yo quiero contarle, señora, que nosotros venimos actuando económicamente, a ver si nos podemos entender bien, solamente pensando en el mercado interno de los argentinos, sobre 30 millones de habitantes. Y cada una de las tareas que hemos cumplido ha sido pensando para adentro. Fíjese que al mundo le teníamos temor, era un peligro para los argentinos en vez de una oportunidad. Y sobre este mercado cerrado, chico, cautivo, de 30 millones de habitantes, operábamos permanentemente. Y entonces no teníamos necesidad de hacer grandes inversiones de capital, ni tampoco incorporar grandes tecnologías, porque usted y yo comprábamos los que nos querían vender y pagábamos lo que tenían los que nos querían cobrar. Es decir, nunca estuvo de por medio de la competencia para que usted eligiera cuáles eran los mejores productos que tuvieran las mejores calidades. Y a la República, ahora que vamos a entrar en la última década del siglo XX, todavía le falta una ley de control de calidad. Pero además no producimos con economía de escala de tal manera de bajar los costos. Y además parece que no aprovechamos bien estas variables que están a nuestro favor cuando la materia prima es una de las más bajas del mundo y cuando hay una ventaja relativa del valor de la mano de obra. Y digo relativa porque es menor que la del resto del mundo, pero también el costo de vida, siendo alto en el país, es 8 o 10 veces más abajo que en cualquier lugar del mundo. Y yo lo que le propongo entonces es realmente que violentemos las fronteras argentinas hacia afuera y procuremos salir con todos los que trabajan, producen en la República para venderle al resto del mundo. Y estos 8.942 millones de dólares, que es un récord histórico que hemos alcanzado, pero tiene que ser casi una vergüenza para los argentinos, tenemos que empeñarlo para duplicarlo, para que a fin de la década del 90 podamos decir que hemos alcanzado los 20.000 millones de dólares, cumplir con las obligaciones de nuestros acreedores, pero también redinamizar lo que es la economía interna. Y a usted le dijeron que yo hablaba mucho de economía. ¿Sabe por qué lo hago, señora? Porque hablaba mi abuelo, hablaba mi padre, hablo yo, y no quiero que mis hijos hablen más de economía, sino que sabiendo que con su trabajo pueden cumplir realmente las satisfacciones que aspiran, hablen de los valores espirituales que los argentinos nos estamos olvidando de hablar por esta lucha que tenemos que celebrar permanentemente, plantear contra el sueldo que no alcanza o contra la empresa que se va desvaneciendo. Usted tiene miedo, señora, porque escuchó. Usted me dijo que su muchacho cumple 18 años, ¿no? Y que el año que viene hace servicio militar. ¿Y usted tiene miedo? Usted tiene miedo que el año que viene, cuando se lo lleven al servicio militar, porque oyó hablar de que se iba a derramar mucha sangre en el país para recuperar las Malvinas, no sabe cuál puede ser el futuro de su hijo. Quédese tranquila, señora. El presidente de la República voy a ser yo. Y no se va a derramar una sola gota de sangre en la República para recuperar nuestras Islas Malvinas. Vamos a actuar de la manera que le enseñó mi maestro, el doctor Artur Díaz, hasta obtener una resolución de las Naciones Unidas
como obtuvo en 1965, que condicionaba a Gran Bretaña y a la República Argentina para establecer las bases de lo que tenía que ser la devolución de estas tierras nuestras. Y no vamos a abandonar entonces la diplomacia dentro del derecho para que este inalienable, imprescriptible derecho que tenemos los argentinos, algunos lo interrumpa. Nunca la violencia sirvió para nada, señora. Los chinos no se le ocurrieron recuperar Hong Kong con la violencia. Los españoles no están pensando en la violencia para recuperar Gibraltar. Algunos que tienen la conciencia pegado a la violencia suponen que la sangre puede ser un instrumento entonces para recuperar un derecho como este. Yo quiero contarle, señora, que tengo los mismos problemas que tiene usted y que los he conocido realmente a través de toda mi vida. Yo soy nieto de inmigrante, señora, nieto de inmigrante. Mi abuelo paterno venía de Suiza, tenía 11 años cuando llegó a este país, huérfano de padre y madre y de la mano de un tío, que al poco tiempo se muere y lo deja aislado, vagando por estas tierras para hacerse hombre. Y el abuelo materno era un gringo analfabeto, vino como peón de albañil, después fue peón rural y se hizo empresario rural en mi provincia. Y además fue un autodidacta. Y ellos vinieron acá con un canto de esperanza en los labios, con una mano atrás y otra adelante. Y para que sobre el esfuerzo, el sacrificio y el trabajo, esta tierra los cobijara como la patria nueva que no encontraron en el lugar donde vieron la luz. Y no volvieron nunca ni a Suiza ni a Italia. Aquí murieron. Y yo tengo una convicción, estas cosas de adentro. Cuando hay estos cielos límpidos, pienso que en alguna de estas estrellas deben estar estos dos viejos sonriendo, porque ven que su nieto es nada más ni nada menos que candidato a presidente por la Unión Cívica Radical. Usted me oyó afirmar que se puede, señora. Y este se puede es un canto de esperanza contra los predicadores de la mufa, contra aquellos que permanentemente van poniendo obstáculos y dificultades para que no alcancemos nuestras realizaciones. Y yo le digo siempre, lo digo siempre, se lo digo a mis hijos, señora. Se lo digo a mis hijos permanentemente. Ellos tuvieron que madurar a presión. Tengo 3 hijos y tuvieron que madurar a presión porque vivieron junto a mí en los tiempos en que yo era senador nacional por Córdoba y presidente de la Juventud Radical, presidente del Partido Radical. Allí, entre el 73 en adelante, del 72 al 82 para ser más exacto, del 73 al 76 senador nacional en el gobierno del justicialismo. Ellos vivieron junto a mí cuando nos colocaron la bomba en nuestra casa y quedaron bajo los escombros. Ellos conocieron las bombas en la casa radical y aquella que le pusieron al padre debajo del sillón, y yo llegué 20 minutos tarde. Aquel allanamiento que pretendió hacer las Fuerzas Armadas sobre mi casa, porque alguna alcahuetería dijo que era un depósito de armas. O cuando conocieron a aquel que intentó con la pistola seguramente terminar con mi vida, pero estaba el arma percutida y no pudo salir la bala. Ellos maduraron a presión, se hicieron hombres y mujeres antes de tiempo y discuten conmigo a la par, de igual a igual, como seguramente discuten sus chicos. Y ellos suelen decirme siempre, nos equivocamos en esto, no hemos concedido tales cosas que nos reclamaban, que nos demanda la sociedad. No hemos podido cumplimentar tal cosa, vos te equivocaste en tal otra. Y yo termino diciéndole lo mismo que me gustaría que usted le llevara como mensaje a sus hijos. Y sí, señora, puede ser cierto que nos hayamos equivocado y puede ser cierto que no hayamos acertado económicamente en todo lo que quisimos. Pero lo único que tienen que tener la seguridad sus hijos y mis hijos
es que le dejamos una patria sin muerte, sin sangre, sin persecución, sin tortura, como la que recibimos nosotros en 1983. Y por eso sigo afirmando que se puede, con los brazos levantados al cielo, y si me los cortaran con los muñones que quedan, seguiría apuntando al cielo diciendo que se puede, señora. Porque yo tengo la convicción, la seguridad, que cuando San Martín cruzó los Andes para libertarlo a Chile y a Perú, dijo se puede. Cuando Güemes se plantó en Salta con sus gauchos, calzando bota de potro, chuza en mano, para impedir la incursión de los realistas, dijo se puede. Cuando a esta patria llegaron los árabes, los judíos, los italianos, los españoles, con un canto de esperanza dijeron se puede. Cuando Sáenz Peña dictó la ley del sufragio universal contra el fraude, dijo se puede. Cuando Irigoyen llegó por primera vez al poder en los brazos de la voluntad popular libremente expresada, dijo se puede. Cuando Perón ratificó el concepto de la justicia social, dijo se puede. Cuando Alfonsín aseguró la vida sobre la muerte, dijo se puede. Y yo les digo hoy, se puede crecer y desarrollarse dentro de la democracia. Se puede, hermanos de Morón. Esperamos te haya gustado nuestro video. No olvides suscribirte, comentar o seguirnos por nuestras otras redes sociales. Muchas gracias y hasta el próximo video.